Bueno gente. Continuamos con el tema del vídeo anterior. En resumen, trata de un joven que debido a la muerte de su madre se fue a vivir con sus tíos. Sus tíos tenían prácticas esotéricas y además mataron a uno de sus hermanos y a otra de sus hermanas la encerraron. Aquí continúa nuestro relato contado por Juan Ramón Sáenz en el libro Aquí se respira el miedo. También dedicar este video y su parte anterior a Juan Ramón, que descansa en paz, y a Rubén García Castillo, último conductor de La Mano Peluda, que falleció el pasado 31 de mayo. Sin más, comencemos. Michelle y Nicolás salieron riendo a desayunar y nosotros entramos al cuarto a ver a Eva. Ella estaba sin ropa tirada en el suelo y no tenía meñique, el disparo había sido para él. Intentamos conseguirle ropa porque la que poca que traía estaba desgastada. Al caer la noche mis tíos llevaron a mi hermana Eva a una alacena y la encerraron con candado. Cuando podíamos platicábamos con ella y ella nos decía que sabía que iba a morir y nos pidió que escapáramos de ese lugar. Porque nos iban a eliminar a nosotros también. Al tercer día de su encierro ella dejó de hablar. Pues estaba muy débil por recibir líquidos o comida. Por lo cual pereció. De la alacena comenzaba a salir un líquido pestilente, pues allí se quedó otros 10 días. Cuando nos mandaron a limpiar la alacena tuvimos que sacarla de allí. Usted, Juan Ramón, se imagina el estado en el que estaba. Por más productos para limpieza que usábamos, el olor permanecía ahí todo el tiempo. Una noche enterraron a Eva en el jardín. Mi hermano Carlos quedó afectado severamente y comenzó a cambiar. Ya no quería estar con nosotros en las reuniones, él estaba con nosotros haciendo lo de siempre. Cantar, bailar e invocar seres malignos. Obviamente se convirtió rápidamente en el favorito de mis tíos. Él ya no nos dirigía la palabra a Ángela y a mí. Quién sabe si le dieron algo para olvidarse de nosotros. Él ya no dormía con nosotros, él dormía en el cuarto de mis tíos. Gozábase privilegios como salir solo a la calle y comer bien. Ángela y yo cada vez nos sentíamos más solos y miserables, padecíamos de diarreas frecuentes. Tal vez por todo lo que consumíamos en esas fiestas. Ángela y yo cada vez nos sentíamos más desdichados, e incluso llegamos a perder el miedo a fallecer y pensar que las transformaciones de Michelle ya eran normales. También consideramos actuar como Carlos y unirnos a ellos para que al igual que él pudiéramos tener un momento de alegría. Ya no sabíamos en qué día vivíamos solo por esas fiestas, sabíamos que había concluido una semana más. Mi madre nos había enseñado a rezar y nos decía que para todo el Señor nos iba a ayudar. A pesar de mi corta edad yo recordé estas alentadoras palabras, así que siempre pedía que regresara mi madre. Mirando la luz del sol por una rendija de una ventana, mi hermana, tal vez mintiendo, dijo que era mi cumpleaños, cosa que me hizo recuperar algo de esperanza. Siempre que podíamos, Ángela y yo rezábamos las pocas oraciones que nos enseñó mi madre, a veces completándolas con nuestras palabras, pero gracias a eso podíamos tener un momento de paz y dormir plácidamente y olvidar el horror de vivir con Michelle y Nicolás. A las fiestas cada vez llegaban más personas, que ya hasta ni cabían en el salón improvisado. Estas fiestas eran de bullicias, orgías sangrientas y asquerosidades, y a mí, aunque ya era algo normal, no me dejaba de sorprender la transformación de Michelle. Con el tiempo me enteré de que antes de cualquier reunión Michelle se encerraba en un cuarto y bebía sangre, no sé si humana o animal. Tenía imágenes demoníacas en la pared. Tenía velas blancas y moradas. Quemaba un polvo amarillo que ahora sé que era azufre. Se desnudaba y se ponía en posición fetal, murmuraba palabras raras con un voz ronca y gruesa, sus palabras se empezaban a entrecortar y sus ojos se movían rápidamente, después caía como desmayada, pero minutos más tarde se levantaba con mucha fuerza y se dirigía a la sala. Cada vez ocurría algo peor a lo anterior y a mí me empezaba a preocupar la salud de Ángela, que paulatinamente se volvía más flaca y pálida. Una noche dos jóvenes que actuaban desenfrenadamente comenzaron a pelear y callejón al piso. Fue una de esas noches que había mucha gente. Primero les hicieron rueda para observar cómo peleaban con euforia. Después el público comenzó a golpearlos hasta que ya no se movían. Uno de ellos se arrastró hasta los pies de la gente y el otro quedó tirado en el centro del salón. Nicolás agarró un bote de gasolina y les prendió fuego. Los tipos se retorcían y nadie hacía algo para evitarlo. Una vez calcinados levantaron a un muchacho y bailaron con él unos minutos para después colocarlo en una mesa y comenzaron a hacerles cortes como a mi hermano Mario. Después llenaron una copa con su sangre y se la dieron a Michelle. Nicolás me tomó del brazo, me rodeó la cabeza y me obligó a beber. Con la mirada rodeaba el salón. Creo que buscando a Ángela, la cual la vi llorando en un rincón. Poco después, con unos serruchos, hicieron lo que tenían que hacer con ese muchacho y se lo comieron.
Juan Ramón. Fue demasiado para mí y no me explico cómo yo y mi hermana llegamos de pie en la madrugada. Al fin se fue la gente, el espectáculo en el salón era horrible, había manchas rojas por todas partes más de la costumbre. Un cuerpo. Vasos. Ropa esparcida por el lugar y cosas que ningún ser humano se puede imaginar. Ángela se había subido primero que yo al cuarto donde dormíamos y cuando yo subí la vi intentando cortarse las venas. Cuando la vi corrí hacia ella y me dijo: perdóname hermano por dejarte, pero es que ya no lo soporto y si no me mato ahora me voy a volver loca o voy a ser como Carlos, ya no quiero ser parte de esto. Lloramos juntos y le recordé que mamá nos hizo prometer que estaríamos juntos todo el tiempo y nos cuidaríamos unos a otros. Finalmente la convencí de que si todos íbamos a perecer ahí primero intentaríamos escapar. ¿Qué más daba después de todo lo vivido? Le prometí que al día siguiente la sacaría de ahí, no tenía ni la menor de cómo hacerlo, pero ya vería qué hacer. Al día siguiente era domingo. Día en el que los tíos hacían las compras, por lo tanto salían más de casa. Probablemente diéramos con una posibilidad de escapar. Cavamos en el patio y metimos en unas bolsas los restos de aquel joven calcinado. Pero por más que buscáramos un momento de distracción de los tíos y Carlos, ese día no pudimos escapar. Tuve que cubrir la herida en la muñeca de mi hermana porque si no sabíamos de eran capaces mis tíos si la veían. El lunes, por lo que sabíamos, pasaba el camión de la basura por eso de las 8 de la mañana. A mi hermana y a mí se nos ocurrió llenar unas bolsas con papeles y periódicos y esconderlas en el patio. Mi hermano Carlos era el encargado de tirar la basura, así que ese día abrió de reja que estaba cerrada con candado y arrastró las verdaderas bolsas al camión. Mi hermana y yo tomamos las bolsas falsas y esperamos que Carlos se adelantara un poco y caminamos cargando las bolsas que habíamos rellenado. Temblábamos de nervios y estábamos seguros de que nos atraparían cuando Carlos dejó sus bolsas en el contenedor, dejó sus bolsas y volteó a vernos y nosotros fingimos que las bolsas pesaban mucho. ¿Qué hacen afuera?, preguntó entre extrañado y enojado. Nos mandaron a tirar esta basura, dijo Ángela. Carlos trató de tomar las bolsas, pero en ese momento me iluminó Dios porque de mi boca salieron palabras que yo no pensé. Tienes que traer las otras. No podemos con todas. Él fue corriendo a la casa y nosotros caminamos lentamente los 10 pasos que nos faltaban para llegar al camión. No nos atrevimos a mirar hacia atrás, solo sé que aventamos las bolsas. Dimos vuelta en la siguiente esquina y corrimos como nunca pensé que podríamos hacerlo. No sé si fueron 10 minutos o una hora, pero corrimos hasta sentirnos alejados de ellos. Estábamos exhaustos, no podíamos más, así que nos sentamos en una vías de tren y dormimos ahí unos minutos. Al caer la noche nos refugiamos en una caseta que al parecer era de un supervisor del tren. Estaba abandonada y ahí permanecimos toda la noche. Esa noche nos despertó una voz que decía: malditos pagarán cara su desobediencia. Creímos en un principio que Mitchell y Nicolás nos habían encontrado, pero al levantarnos vimos una sombra y nos asustamos. Salimos de ahí y caminamos hasta el amanecer. Serían las 6 de la mañana cuando llegamos a un almacén. Algunas personas hacían limpieza y una mujer salvadoreña nos preguntó qué hacíamos en ese lugar. Mi hermana le dijo que habíamos cruzado para encontrar trabajo y ya viéndonos cansados nos dejó dormir ahí. En el cuarto de servicio caímos rendidos. Pasaron como 2 horas cuando me despertaron unos gritos muy extraños de Ángela. Me decía que una sombra la tocaba de una forma muy extraña. En ese momento un policía abrió el lugar y muy extrañado nos preguntó qué hacíamos en ese lugar. No supimos qué responderle para no descubrir a Clara. El policía, claramente americano, nos llevó y dio parte a las oficinas de inmigración. Permanecimos en unos cuartos 3 días y pudimos probar comida caliente y al menos sabíamos que en ese sitio estábamos a salvo de nuestros tíos. No quisimos decirle al policía ni al personal de las oficinas la verdadera razón por la que escapamos, pues teníamos mucho temor a que nos metieran a la cárcel por tantos horrores de los que fuimos testigos. Les inventamos que habíamos cruzado la frontera para buscar a nuestro padre, pero esto al parecer no les importó. Nos enviaron al día siguiente en un camión a Tijuana, donde por ser menores de edad nos recluyeron en un albergue. Ángela y yo estábamos felices porque por fin habíamos escapado del infierno en el que estábamos con nuestros tíos. Lo triste fue que nos separaron. Ella fue enviada a un centro para niñas de la calle y a uno de varones. En esos lugares pudimos elegir un oficio. Yo elegí mecánica y Ángela escogió cocina. Pasaron los años y yo tenía 13 años y Miero había cumplido 18, pero las sombras seguían apareciendo e interrumpían nuestros sueños.
Pensé muchas veces que Mitchell y Nicolás nos habían lanzado una maldición o un hechizo porque de eso jamás nos pudimos liberar. Un día bastante pesado me llamaron a la oficina de trabajo social del centro donde me encontraba y la psicóloga me dio una terrible noticia. Me dijo que mi hermana Ángela sufría de severas crisis que se habían ido a aumento hasta que ella decidió poner fin a su existencia en los baños. Sentí que el mundo se me cerraba nuevamente y le lloré a mi hermana varios meses. Tiempo después, al cumplir la mayoría de edad, salí del centro y me encontré de nuevo en la calle. Pero ahora con un oficio. Trabajé en talleres mecánicos en Tijuana y tiempo después me trasladé a la Ciudad de México donde con muchos esfuerzos logré recibirme de ingeniero mecánico, me casé y tengo 3 hijos, pero aún de forma espontánea aparecen esas sombras que me amenazan y lo que más me preocupa es que comenzaron a atacar a mis hijos. ¿Qué puedo hacer, Juan Ramón? Mire, José Luis, dijo Juan Ramón, sé que usted cree bastante en Dios porque su mamá así se lo inculcó, pero ahora es necesario que se consagre a ese ser de luz para que lo proteja. Es muy importante que practique la oración, sobre todo los Salmos 91 y 121. Y voy a presentarlo con unos amigos religiosos que sin duda lo podrán ayudar. ¿No estaré poseído, Juan Ramón?, dijo José Luis. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que usted estuvo viviendo en lugar donde se practicaban rituales malignos y tal vez se contaminó o alguien le ha mandado esto. Pero no se preocupe, José Luis, con la ayuda de Dios esto se le pasará muy pronto. Pero hay algo que no le he comentado y me tiene muy preocupado, añadió José Luis. Hace unas semanas en un noticiero de televisión que una pareja de nombre Mitchell y Nicolás habían sido detenidos por cometer distintos delitos. Me comuniqué con la policía y dije que eran mis tíos. Les comenté de todas las pesadillas que habían ocurrido en mi estancia con ellos. Me indicaron que mi testimonio sería considerado para encerrarlos. Viajé a San Diego y estuve en el juicio y al verlos no sentí más que lástima, rencor y pena por ellos. Di mi testimonio que fue determinante para que la policía descubriera en su jardín decenas de personas, entre ellos mis hermanos, a los cuales posteriormente di cristiana sepultura. Así termina el relato contado por José Luis, y Juan Ramón termina la historia con lo siguiente que cuentan. José Luis es una persona de bien que insólitamente logró superar todo lo que le ocurrió en su niñez y adolescencia. Las sombras dejaron de atormentarlo y en sus tiempos libres se dedica a predicar. Mitchell y Nicolás fueron condenados a cadena perpetua por sus delitos. Tiempo después alguien envenenó la comida de Mitchell y se intoxicó de manera horrible y en agonía murió. La policía nunca supo quién fue su verdugo. 2 años después Nicolás se enfermó de un virus que se alojó en su sistema central, padeciendo de dolores y crisis que los medicamentos no lograban disminuir y finalmente falleció. Nadie reclamó sus cuerpos. Carlos, el hermano de José Luis, se encuentra en hospital para enfermos mentales, pues perdió la razón debido al abuso de consumo de sustancias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y darle like y decirme qué tipo de contenido te gustaría ver o un tema en específico. Síguenos en nuestras redes sociales, el link está en la descripción. Sin más que decir, gracias por ver y hasta la próxima.